Entonces, bueno, el tema trata sobre distribuciones continuas de carga, ¿verdad? Que es lo que pasa cuando uno tiene, o sea, uno tiene ya no una, una partícula puntual o un conjunto de partículas puntuales, sino que en lugar de eso tiene un cuerpo con una forma, ¿verdad? A veces se pueden tratar de esferas, de cilindros, ¿verdad? Superficies planas que tienen una distribución continua de carga, ¿verdad? Y nos interesa, entonces, calcular cómo es el campo eléctrico que produce esa distribución continua de carga. En algunos casos, para poder calcular eso, utilizamos fórmulas que involucran integrales, ¿verdad? Usamos variantes de la ley de Coulomb, pero lo destacable de este capítulo es que se puede utilizar también para ciertas simetrías la ley de Gauss, que la ley de Gauss es un resultado muy importante que se obtiene del cálculo de varias variables. Entonces, la clave siempre al tratar con problemas de distribución continua de carga es imaginarse que el cuerpo en cuestión, digamos, aquí tengo un cuerpo con una figura deforme, ¿verdad? Parece una papa, digamos, que se supone que representa un cuerpo con carga eléctrica. La clave siempre consiste en imaginarse que uno puede separar el cuerpo en un montón de pedacitos pequeños con una carga muy pequeña, ¿verdad? Eso es lo que uno llama, digamos, sacar un límite infinitesimalmente pequeño. Y entonces después, cuando yo quiero calcular el campo eléctrico que produce este cuerpo, lo que tengo que hacer es sumar la contribución de cada una de estas pequeñas partículas de carga. Cuando hacemos la suma, en realidad lo que vamos a hacer es hacer una integral, ¿verdad? Porque recuerden que una integral en cálculo es simplemente una suma de infinitas cosas que son infinitamente pequeñas. Entonces, aquí la sumatoria tiende a una integral, ¿ok? Y ahorita vamos a ver ejemplos concretos de esto donde se aplica este principio. Para poder calcular estas integrales, va a ser muy importante utilizar el concepto de densidad de carga. Al igual que con la densidad de masa, existe la densidad de carga que representa cuánta carga eléctrica está concentrada en cierta región del espacio. En los problemas de campo eléctrico, vamos a encontrarnos que existe la densidad de carga volumétrica, que se representa con la letra ρ. La densidad de carga volumétrica corresponde con la carga que hay distribuida entre unidad de volumen, ¿verdad? Y por lo tanto se mide en unidades de Coulomb entre metro cúbico. Por otro lado, la densidad de carga superficial corresponde con la carga eléctrica que está distribuida por unidad de área y se mide en unidades de Coulomb entre metro cuadrado. La letra que la representa es la letra sigma. Y finalmente tenemos también la densidad de carga lineal. Esta densidad de carga es útil para problemas donde aparecen cuerpos con forma de línea, como por ejemplo barras cargadas o también en casos en que tengamos anillos, ¿verdad? Se utiliza la densidad lineal de carga. Entonces, la idea es que uno siempre puede utilizar estas densidades para relacionar, por ejemplo, los diferenciales de carga y de volumen. Por ejemplo, ρ, en este caso, corresponde con cuánta carga hay por unidad de volumen. Yo puedo decir que el diferencial de carga es igual a la densidad por el diferencial de volumen, aunque también, digamos, puedo utilizar para estos fines la densidad superficial cuando sea el caso y también puedo utilizar la densidad lineal cuando sea el caso. Nosotros vamos a identificar cuál tipo de densidad se utiliza a partir de las propiedades geométricas del cuerpo, ¿verdad? Generalmente para cuerpos volumétricos en tres dimensiones utilizamos la densidad volumétrica, para superficies planas utilizamos la densidad superficial y para cuerpos que tienen una forma lineal, utilizamos la densidad lineal. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos de esto y cómo se aplica. El primer ejemplo que me gustaría ver, que tal vez sirve porque ayuda a entender el tema de manera muy simple, es el caso de una barra cargada lineal, ¿verdad? Entonces, aquí en este ejemplo, dice el ejemplo 23.1, una barra longitud L tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda y una carga total Q. Calcula el campo eléctrico en un punto P que se ubica a lo largo del eje, a lo largo de la barra y a una distancia A desde su extremo. En este caso,
esta figura representa lo que está sucediendo en este problema, ¿verdad? Yo tengo un sistema de coordenadas, tengo un eje Y y tengo un eje X. El punto P, que es este que está aquí, ¿verdad? Corresponde con el origen del sistema de coordenadas. Es importante notar que en el punto P no hay nada, o sea, es un punto que está vacío. Ahí no hay ninguna partícula con carga ni nada por el estilo. Pero sí tenemos, en cambio, una barra, que es este rectángulo de color rojo, ¿verdad? Que se extiende a lo largo del eje X en una longitud L. Se supone que esta barra tiene una carga de total Q mayúscula, ¿verdad? La carga no está concentrada en un solo punto del espacio, sino que está distribuida de manera uniforme a lo largo de toda la barra. O sea, lo que esto quiere decir, ¿verdad? Es que si yo agarro la barra y la parto a la mitad, por ejemplo, entonces me quedaría con dos barras más pequeñas y cada una tendría la mitad de la carga original, porque se supone que la carga está distribuida de manera uniforme. ¿Verdad? Yo puedo, en principio, imaginarme que esta barra está constituida de un montón de partículas pequeñas y cada una de ellas produce su propio campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico que produce la barra, conceptualmente, lo que tengo que hacer es dividir esta barra en un montón de partículas pequeñas y calcular el campo eléctrico que produce cada una de ellas y luego sumarlos todos y eso me va a dar el campo eléctrico que produce toda la barra. Ahora bien, en la vida real yo no voy a imaginarme el montón de partículas pequeñitas porque eso no tiene, digamos, mucho sentido hacerlo, ¿verdad? Eso sería una aproximación que a veces puede no ser apropiada. Lo que se hace, ¿verdad? Es que se agarra entonces un pedacito muy pequeño de la barra. En este caso, en esta figura, podemos ver que hay una sección que está pintada de color rojo más oscuro, ¿verdad? Esa sección, entonces vamos a decir que tiene un ancho o un grosor de X. Se supone que dx es una distancia que tiene que ser extremadamente pequeña, ¿verdad? Es lo que llamamos una cantidad infinitesimal. Puede medir un nanómetro, un micrómetro, ¿verdad? O sea, pero tiene que ser muy pequeñita, muy pequeñita. Y entonces, esta pequeña región que está pintada de color rojo tiene su propia carga eléctrica. Como este pedacito de barra es tan pequeño, vamos a decir que este pedacito de barra tiene una carga de Q, ¿ok? Donde dq es una carga muy pequeñita. Como es una carga muy pequeñita, entonces es posible aplicarle a esa carga la ley de Coulomb y podemos calcular el campo eléctrico que produce ese pedacito de carga. Ahora bien, nosotros sabemos, ¿verdad?, que para una partícula común y corriente, la ley de Coulomb dice que el campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico es simplemente la constante de Coulomb por la carga dividido entre la distancia al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley de Coulomb. Recuerden que el campo eléctrico se parece, pero no es lo mismo que la fuerza eléctrica, ¿verdad? Para calcular el campo eléctrico solamente hace falta una carga. En cambio, para calcular la fuerza eléctrica hacen falta dos cargas. Pero entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico que produce la carga eléctrica de Q, ¿verdad? Entonces tengo que hacer lo que viene en esta sección de aquí. Yo tengo que tomar que el campo eléctrico es igual a K por dq, porque en este caso dq sería la carga eléctrica que es muy pequeñita, ¿verdad? Y tengo que dividir entre el cuadrado la distancia, ¿ok? Vamos a suponer entonces que esta distancia que se forma entre el origen y el punto donde se encuentra esta carga de X se va a llamar X. La distancia es X, entonces hay que poner X al cuadrado. Y el campo eléctrico que produce esta pequeña carga lo vamos a llamar el campo de E, ¿ok? ¿Por qué lo llamo campo de E? Porque estoy suponiendo que este campo eléctrico es también muy pequeñito, ¿ok? No es tanto por una cuestión de que se encuentre a una distancia grande del origen, sino que más bien se debe al hecho de que como es el campo producido por una carga muy pequeñita, yo supongo entonces que ese campo va a tener que ser a su vez muy pequeñito, ¿verdad? Entonces, esto es lo que después nos da pie a nosotros a poder convertir esta ecuación de diferenciales a una ecuación integral. Yo integro a ambos lados de la ecuación y eso me va a dar la fórmula del campo eléctrico. El campo eléctrico es igual entonces
a la integral de K por dq entre x al cuadrado, ¿ok? Pero yo no puedo dejar esta integral así como está, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque una integral tiene que estar formulada, ¿verdad? En términos de la variable de integración. En este caso, la variable de integración es la carga eléctrica, pero en el integrando, o sea, lo que está dentro de esa integral no depende de la carga eléctrica, depende de la constante de Coulomb, que es una constante, y depende de x, donde x es una distancia arbitraria. Claramente, yo no puedo suponer que la carga y la variable x son independientes, que no lo son, ¿verdad? La variable x me dice a mí a qué distancia se encuentra la carga con respecto al origen. Entonces, estas dos variables están de alguna forma relacionadas la una con la otra. No son la misma cosa, pero tampoco son independientes, ¿verdad? Entonces, para poderlas relacionar es que yo utilizo ahora el concepto de densidad de carga. Como es una barra cargada, que es una línea recta, ¿verdad? En este caso a mí lo que me sirve utilizar es la densidad lineal de carga. Entonces, utilizando eso, decimos que este de Q, ¿verdad? Como lo sugiere el libro, es igual a un lambda de X. De Q es igual a lambda de X. Y entonces me va a quedar que el campo eléctrico es la integral de K por lambda por dx sobre x al cuadrado. Esta integral ahora sí la podemos calcular porque está formulada en términos de la variable x. Y cuando nosotros calculamos una integral de esta forma, tenemos que asegurarnos de que esta integral abarque toda la región del espacio donde se encuentra la barra. Si ustedes ven el dibujo, el extremo izquierdo de la barra se encuentra donde x es igual a, ¿verdad? Eso quiere decir que el límite inferior de integración es x, es x igual a A. Y el extremo derecho de la integral es este que está aquí. En este extremo derecho tenemos que el extremo derecho se encuentra en la coordenada x igual a L más A. El extremo derecho es L más A. Y ahora sí, ahí tenemos construida la integral con la que vamos a calcular el campo eléctrico, ¿verdad? Ya una vez que la integral está calculada, todo lo que corresponde o lo que sigue es simplemente pues aplicar las reglas de integración tal y como las conocemos, ¿verdad? Aquí en el ejemplo esto está resuelto. Vean que luego cuando ustedes calculan la integral de dx sobre x al cuadrado, ¿verdad? Eso da como resultado -1 sobre x, ¿verdad? Pero como es una integral definida, esta integral tiene que estar calculada desde x igual a hasta x igual a L más A. Voy a borrar mis cálculos. Entonces, al hacer eso, vean que nos queda que el campo eléctrico tiene que ser igual a K por lambda. X sería -1 entre L más A menos -1 entre A. Bueno, este menos menos, yo lo puedo sustituir por una suma, ¿verdad? Y bueno, en principio queda así. Ahora bien, lo que pasa es que generalmente a los físicos y a los ingenieros no les gusta mucho que el resultado quede dependiendo de lambda, porque lambda es aquí, digamos, un parámetro auxiliar. Es simplemente la relación que existe entre la carga eléctrica y el largo de la barra. Lambda, como ustedes saben, es simplemente la carga entre L, ¿ok? En este caso yo puedo decir esto porque se trata de una densidad constante. Eso quiere decir que la carga eléctrica se encuentra distribuida de manera uniforme sobre la barra. No existe, por ejemplo, ninguna región de la barra donde haya una mayor concentración de carga que en otras, como puede ocurrir en algunos ejemplos. En este caso simplemente es una constante, es Q entre L. Y entonces yo hago la sustitución y cambio este lambda por este Q entre L, ¿verdad? Y para que no me queden estos negativos ahí tan feos, lo que se hace es que se invierte el orden de la resta, pero esto es lo mismo, ¿verdad? Y me queda entonces que el campo eléctrico al final termina siendo K por Q entre A por L más A. Aquí lo que se hace es una simplificación, ¿verdad? Uno puede mostrar que esto da como resultado esto de aquí. Entonces, esa sería la fórmula para el campo eléctrico que produce una barra de carga eléctrica. Y cuando la barra está uniforme, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda?
Todo bien, profe. ¿Verdad? No, que no hay dudas, perdón. Muy bien, perfecto. Gracias. Ok. Eh, ok, luego, bueno, siguen una serie de ejemplos clásicos que tal vez vale la pena revisarlos. Vamos a discutirlos muy rápidamente porque tampoco vamos a dedicar mucho tiempo a los detalles del cálculo porque no vienen al caso. El siguiente ejemplo trata sobre un anillo de carga uniforme. Es esto que está aquí. ¿Verdad? Este anillo, esta figura roja, ¿verdad? Es un anillo que tiene carga eléctrica distribuida sobre las secciones del anillo, ¿verdad? Tiene un radio constante A. Y en este caso, me piden calcular el campo eléctrico que se produce en un punto P que se encuentra a cierta distancia X con respecto al centro del anillo. Hay una razón para esto. Si yo calculo el campo eléctrico en alguna región del espacio que no sea la línea que une al centro, me puede dar una fórmula muy complicada y en la práctica puede ser algo difícil de calcular analíticamente. Pero en el caso particular en que yo quiera calcular el campo eléctrico en esta línea del centro, ¿verdad? Me va a quedar un resultado que es relativamente fácil. En realidad es muy sencillo, aunque hay que saber bien cómo plantearlo. Entonces, la cuestión, ¿verdad? Al igual que en el ejemplo de la barra, consiste en que nosotros separamos el anillo en un montón de pequeñas partículas pequeñas, en un montón de pequeñas partículas infinitesimamente pequeñas, ¿verdad? Decimos que este cuadrito gris que está aquí, que es tan pequeñito, tiene una carga de Q. Y también vamos a decir que este pedacito de carga de Q va a tener, a su vez, va a tener un pequeño grosor ds, ¿ok? ds. Ese ds, digamos, es una variable que después yo voy a integrar para abarcar toda la circunferencia del anillo. Entonces, ven que este ds se encuentra a cierta distancia del punto P. Esa distancia es esta r de aquí, ¿verdad? Obviamente, la r yo la puedo calcular utilizando el teorema de Pitágoras, porque aquí se forma un pequeño triángulo rectángulo, ¿verdad? Esta r sería la hipotenusa, entonces puedo decir que esta r es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más x al cuadrado. Ok, muy bien. Y este pedacito de carga de Q va a generar un campo eléctrico muy pequeño de E que se va a encontrar aquí, ¿verdad? Pero no hay que perder de vista el hecho de que el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Tiene componentes y tiene magnitud y dirección. El campo eléctrico apunta siempre a lo largo de la línea radial que une a la carga con el punto donde está midiendo. Eso quiere decir entonces que si yo quiero medir el campo eléctrico que se produce en el punto P, debido a la carga de Q, ese campo eléctrico no va a apuntar de manera horizontal, sino que va a apuntar hacia esta dirección, ¿verdad? De hecho, hasta podríamos llegar a decir que este campo eléctrico forma un pequeño ángulo zeta con respecto al eje X. Y ese ángulo zeta no es, digamos, algo trivial de calcular, aunque se puede calcular fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, el detalle es que yo quiero sacar ese campo eléctrico en su totalidad, pero es una cantidad vectorial. Hay que tener cuidado con los vectores, ¿verdad? En general, con los vectores hay que observar que las componentes pueden variar a lo largo del anillo. Entonces, el detalle que nos dicen aquí, ¿verdad? Es que ustedes pueden imaginarse que aquí tienen una carga de Q en la parte de arriba, ¿verdad? Que tiene el número uno. Ese número uno lo usamos para identificarlo. Pero también tenemos una pequeña carga de Q que se encuentra en la parte de abajo del anillo, ¿verdad? Y digamos que si las dos cargas tienen el mismo grosor, el mismo tamaño, ¿verdad? Entonces deberían tener también el mismo valor de carga eléctrica. No hay ninguna razón para no tomarlo de esa manera, ¿verdad? Es por una cuestión de simetría. Entonces, la partícula que está arriba, la partícula uno, ¿verdad? Va a generar un campo eléctrico que vamos a llamar el DE1, que va a apuntar en esta dirección. Pero al mismo tiempo, la partícula 2 va a generar a su vez otro campo eléctrico que vamos a llamar el campo de E2 y que va a apuntar hacia la otra dirección. ¿Ok? Entonces, vean lo que pasa. El campo eléctrico de E1
¿verdad? Va a producir una componente vertical y el campo eléctrico de E2 también va a producir su propia componente vertical. Pero la componente vertical del campo 1 apunta para abajo y la componente vertical del campo 2 apunta para arriba. ¿Ok? Y por simetría, deberían tener las dos el mismo valor, pero tienen diferente dirección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que al final, la componente de E2 vertical se cancela con la componente de E1 vertical. Se cancelan porque son iguales, pero apuntan en direcciones diferentes. ¿Verdad? Lo que no se cancela, que es importante de ver, son las componentes en X, ¿verdad? Tanto la componente de E1X como la componente de E2X se suman entre sí, se refuerzan, ¿ok? La componente en Y o la componente perpendicular al eje X se cancela por simetría. Si el anillo no estuviera uniformemente cargado, si tuviera una concentración de carga más grande de un lado que del otro, eso tal vez podría no ocurrir, ¿verdad? Pero como el anillo es altamente simétrico, entonces podemos decir sin lugar a dudas que la componente perpendicular del campo eléctrico se cancela, pero la componente del eje X no se cancela. Esa componente permanece constante y se refuerza con todas las contribuciones que podemos obtener de todas las pequeñas partículas que conforman el anillo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. Ok, ¿verdad? Entonces, como lo que yo quiero calcular es la componente en X, ¿verdad? Yo me veo en la obligación de tomar un ángulo de referencia. Este ángulo cita entonces corresponde con el ángulo que forma el campo eléctrico, cualquiera de estos dos, porque son iguales al fin y al cabo, ¿verdad? Con el eje X. Y como quiero sacar la componente con el eje X, entonces lo multiplico por el coseno de zeta. Claro, vean que el coseno de zeta se puede sacar muy fácil. El coseno de zeta es simplemente dividir la hipotenusa, es dividir, perdón, el cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces sería dividir X sobre R, que es lo que al fin y al cabo se hace. Claro, R es la raíz cuadrada de X al cuadrado más A al cuadrado. Entonces, cuando yo hago eso, ¿verdad? Este, paso por paso. Primero digo, el pequeño campo eléctrico es K por dq sobre R al cuadrado por el coseno de zeta. Y de aquí a aquí, la transformación que estoy haciendo es tomar esta R al cuadrado como A al cuadrado más X al cuadrado. Ahí simplemente lo que estoy haciendo es aplicando el teorema de Pitágoras. Después digo, el coseno de zeta es X entre R y a su vez es entonces igual a X sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado más X al cuadrado. Entonces vean que cuando usted combina todo esto, le va a quedar A a la 2 más X a la 2 por la raíz de A a la 2 más X a la 2, ¿verdad? Este término se parece mucho a este término. Son casi lo mismo. En lo que se diferencian es que uno tiene raíz y el otro no. Por ese motivo es que a la hora de multiplicarlos, aquí me va a quedar un factor de 3 medios, ¿verdad? Elevado a la 3 medios. Que parece algo complicado, pero luego vamos a ver que en realidad no es tan difícil porque la integral sale muy fácil. Claro, y me queda el de Q, ¿verdad? Pero yo podría decir entonces que como todos los puntos del anillo se encuentran a la misma distancia del punto P, porque es un anillo simétrico, ¿verdad? Entonces realmente no hay ninguna relación entre el dq y la variable x o el dq entre la variable a. Yo podría decir simplemente que este dq lo puedo tomar como lambda ds, donde ds es un pequeño segmento del anillo, una sección circular del anillo, ¿verdad? Pero no hace falta. Yo también podría simplemente sacar la integral, ¿verdad? Y me queda solamente el dq. Y la integral de dq es simplemente la carga eléctrica de todo el anillo. ¿Ok? Claro, entonces x, en este caso, se interpreta como la distancia que hay desde el centro del anillo hasta el punto P. Y a se interpreta como el radio del anillo. ¿Hasta aquí alguna duda?
No, profe. Muy bien. Vamos a continuar entonces. El otro ejemplo que se hace es el de un disco sólido, ¿verdad? Hay muchas maneras de resolver este problema, pero aquí escogen una manera muy sencilla. La clave para calcular el campo eléctrico de un disco sólido es imaginarse que el disco sólido está compuesto por un montón de anillos concéntricos, ¿verdad? Es como como lo que uno ve, por ejemplo, cuando hay un árbol que talan, ¿verdad? Que lo cortan, y uno puede ver que en el círculo que se forma, ¿verdad? Hay un montón de anillos que corresponden con las diferentes capas del árbol que ha tenido durante todos los años, ¿verdad? Etcétera. Entonces, lo que uno dice es que este pequeño anillo de color rojo que está aquí, ¿verdad? Es como si fuera un anillo que tiene una carga de Q. Y entonces se utiliza el resultado que se obtuvo en el ejemplo anterior. Usted toma esta fórmula para el anillo, pero después saca una integral sobre todo sobre todo la superficie del anillo. Se utiliza para este caso la densidad superficial de carga, utilizamos la densidad sigma. Entonces, dQ es igual a sigma de A. Y ahora, para este paso que sigue, sí es muy importante saber cómo se hace un diferencial de área. Esto se puede entender fácilmente si uno ya ha llevado cálculo en varias variables. Si no lo han llevado, pues les voy a explicar. El diferencial de área, el dA, que aparece aquí, eh, vamos a ver, corresponde con el área pequeña que tiene este anillo de color rojo, ¿verdad? Entonces podemos imaginarnos que este anillo de color rojo tiene un pequeño grosor de R, ¿verdad? Donde ese dr corresponde con el diferencial de la variable del radio y tiene un radio R. Entonces, el dA sería simplemente calcular el área de este de este círculo rojo, que en una aproximación que podemos hacer, podríamos decir que es simplemente multiplicar la circunferencia, que es el 2πr, por el grosor, que es el dr. Eso sería equivalente a tratar el anillo como si fuera como una especie de rectángulo, y uno multiplica la base por la altura para calcular la circunferencia, para calcular el área, ¿verdad? Ahora, claramente un anillo no es un rectángulo, pero cuando el anillo se vuelve muy delgado, pero muy delgado, ¿verdad? Es posible tomar la aproximación de que se comporta casi como un rectángulo. Por ese motivo es que aquí el dA lo cambiamos por 2πr de r, ¿verdad? O bueno, simplemente decimos que este de Q es 2pi por sigma por r de r. Se calcula la integral, ¿verdad? Y esta integral, vean que depende de la variable r aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Entonces, no es una integral tan trivial. De hecho, esa integral se puede hacer fácilmente por sustitución, pero realmente no es necesario. Al final del libro de texto es muy importante recordar que viene una tabla de integrales que pueden ser útiles, ¿verdad? Integrales como este tipo. Ustedes tienen algo así como r de r entre r al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios, por ejemplo, o a la 1 medio. Hay muchas integrales parecidas que se pueden utilizar en el tema de campos eléctricos, entonces es importante tener en cuenta que, digo, obviamente aquí lo importante no es evaluar qué tan bien sacan las integrales, porque eso ustedes ya lo tuvieron que haber visto en cálculo, ¿verdad? Aquí lo importante es que ustedes logren llegar a este resultado y en el momento en que ustedes logran plantear la integral, pues simplemente pueden utilizar una tabla de integrales para este, ayudarse con este cálculo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Mm. Vamos a continuar entonces. Lo que sigue ahora es el tema de flujo eléctrico. El tema de flujo eléctrico es como una preparación que se hace antes de ver el tema de la ley de Gauss. Cuando uno ve el tema de la ley de Gauss,
al principio uno puede llevarse una idea errónea sobre la importancia de la ley de Gauss. ¿Para qué sirve? Lo que hay que tener en mente es que la ley de Gauss es una fórmula matemática que calcula una cosa que no es el campo eléctrico, pero que cuando se plantea de la forma correcta, luego puede ser utilizada para calcular el campo eléctrico, que es casi siempre lo que nos interesa a los físicos e ingenieros. Entonces, de primero, definen el concepto de flujo eléctrico. El flujo eléctrico se representa con la letra phi mayúscula y usualmente se le pone una pequeña letra E aquí abajo para indicar que se trata obviamente del flujo eléctrico y no de cualquier otro flujo que pueda haber en física. Entonces, la idea es la siguiente. Pensemos por un momento que estas flechas de color rojo representan las líneas de campo eléctrico que produce una distribución de carga, que puede ser, por ejemplo, el campo que produce una partícula puntual, o puede ser también el campo que produce alguna distribución continua, como por ejemplo una placa infinitamente grande, o un cilindro o una esfera. Estas líneas de campo atraviesan una superficie imaginaria, como por ejemplo este cuadrado de aquí. Ese cuadrado, es muy importante insistir, no tiene que ser algo real, ¿verdad? No tiene que ser necesariamente, por ejemplo, el marco de una ventana. Puede ser simplemente un rectángulo que nosotros nos imaginamos que está ahí, como para delimitar mentalmente, ¿verdad? La región del espacio por donde pasa el campo eléctrico. Y decimos entonces que que el flujo eléctrico es simplemente el producto de la magnitud del campo eléctrico por el área. ¿Ok? Entonces, entre mayor sea el campo eléctrico, se supone, ¿verdad? La idea mental es que aparecen más flechas de campo. Y entonces el flujo eléctrico en cierta forma es como una forma de medir la concentración de líneas de campo eléctrico, ¿verdad? Claramente, las líneas de campo eléctrico no existen, ¿verdad? Eso no es algo real. Eso es una ayuda mental. Pero aún así, vamos a encontrarnos que el concepto de flujo eléctrico termina siendo útil para calcular ciertas cantidades físicas que sí son reales. Cuando el campo eléctrico no es paralelo, o mejor dicho, no es perpendicular a la superficie, utilizamos un ángulo de referencia. En este caso, el ángulo zeta que aparece aquí, como ustedes pueden ver, es el ángulo que se forma entre las líneas de campo eléctrico y la línea normal a la superficie. ¿Ok? Recordemos que en física la palabra normal significa perpendicular, ¿verdad? No significa lo que significa en el sentido cotidiano de que algo normal es algo que es común y corriente y frecuente, ¿verdad? No, en este caso normal quiere decir que es perpendicular. La línea normal es también una línea imaginaria, ¿verdad? Que forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Entonces aquí el ángulo Z es, como por decirlo así, ¿verdad? El ángulo que mide la diferencia entre las líneas de campo eléctrico y la línea normal a la superficie. Em, ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo un campo eléctrico que apunta hacia la derecha, como aquí, ¿verdad? Que apunta hacia la derecha, y tengo un cuadrado, pero el cuadrado es totalmente plano y es paralelo al campo eléctrico, ¿verdad? En ese caso, podríamos observar que la línea normal es completamente perpendicular al campo eléctrico. Y en un caso como este, el ángulo zeta sería igual a 90 grados y el coseno de 90 es cero, ¿verdad? Entonces, se da el caso particular de que cuando el campo eléctrico es paralelo a la superficie, el flujo eléctrico es igual a cero. Pero en cambio, cuando el campo eléctrico se vuelve perpendicular a la superficie, el flujo eléctrico, por el contrario, alcanza el valor máximo posible. Y en ese caso decimos que hay un flujo eléctrico mayor, ¿verdad? Em, Ahora bien, la superficie que utilizamos nosotros para calcular el flujo eléctrico no tiene por qué ser plana. Se puede utilizar una superficie curva, como por ejemplo la de esta forma que aparece en la figura 23.7.
Esta superficie curva tiene forma como de cascarón, como una especie de huevo, ¿verdad? Cuando se hace eso, entonces el truco para calcular el flujo eléctrico consiste en dividir la superficie celeste, digamos, en un montón de pequeños cuadritos muy pequeñitos, ¿verdad? Aquí entonces, este rectángulo o este cuadrito de color azul oscuro representa una pequeña sección de la superficie que podríamos suponer que es tan pequeña, que es tan pequeña que cuando se le ve de cerca parece como si fuera plana, ¿verdad? Obviamente no es necesariamente plana, pero como es tan pequeñita, ¿verdad? Podríamos suponer que se comporta como si fuera plana. De la misma manera en que nosotros sabemos que nuestro planeta es esférico, ¿verdad? O es curvo, pero cuando lo vemos de cerca, cuando lo vemos a nivel de nosotros, parece como si fuera plano, ¿verdad? Pero sabemos que realmente no es plano, simplemente es que cuando se le mira de cerca parece plano, pero a la hora de alejarse y verlo desde una mayor altura, nos damos cuenta que nuestro planeta en realidad es curvo. Y entonces, de manera más general, podríamos decir que el flujo eléctrico es la integral del campo eléctrico con respecto al vector de área. Puede parecer muy extraño que digamos que el área es un vector, ¿verdad? Que ciertamente cuando hablamos del área en física casi siempre la tratamos como si fuera una cantidad escalar. El área se puede comportar como un vector en tanto tengamos en cuenta el hecho de que la dirección del vector de área corresponde con la línea perpendicular a la superficie, ¿verdad? Por ejemplo, en este rectángulo que está acá, el vector de área apunta en esta dirección porque esta dirección es la que es perpendicular a la superficie, y en este caso también sería perpendicular hacia acá, y en este caso sería perpendicular hacia acá. Entonces, todas estas líneas, estas flechas que están aquí en color negro, representan la dirección del vector de área. Y ven que aquí entonces las flechas naranjas representan el campo eléctrico que es producido por una fuente externa a esta superficie imaginaria, ¿verdad? En este pequeño rectángulo que está aquí, en el rectángulo 3 por ejemplo, vemos que localmente el campo eléctrico forma un ángulo zeta con el vector de área, pero este ángulo zeta es diferente al que se mide, por ejemplo, en el punto uno, que es distinto. Aquí es un ángulo agudo, mientras que aquí es un ángulo obtuso, ¿verdad? Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, el cuadrito número 2 que está aquí abajo, vemos que aquí el flujo eléctrico es igual a cero porque en este punto, de manera local, el campo eléctrico es perpendicular al vector de área A2, es decir, forma un ángulo 90 grados. Entonces, dependiendo de la sección o dependiendo de la región de la superficie que estemos considerando, se pueden formar diferentes ángulos y eso puede provocar que el flujo eléctrico sea diferente dependiendo del punto donde estamos calculando el flujo eléctrico. Claramente, el cálculo puede ser muy complicado si la superficie es irregular. Por ejemplo, si fuera un huevo como este, sería muy difícil, ¿verdad? Aunque en la mayoría de problemas que vamos a considerar figuras más básicas, como por ejemplo esferas o cubos. Este, también aquí una cuestión de notación que vale la pena recordar. Cuando ustedes ven una integral, como esta y ven que le ponen un circulito aquí, ¿verdad? Ese circulito lo que quiere decir es que se trata de una integral que se calcula sobre una superficie cerrada, ¿verdad? Por ejemplo, este huevo que está aquí es una superficie cerrada. Cuando yo calculo la integral, le puedo poner este circulito, que lo único que hace es servir como una forma de notación, eso es todo. Si en cambio yo calculo el flujo eléctrico de este cuadrado que está aquí, este cuadrado no es una figura cerrada, es solamente una superficie plana, pero no encierra ninguna región del espacio. En cambio, este huevito sí encierra una región del espacio. Este cubo que está aquí, ven, por ejemplo, sí es cerrado, porque tiene las 6 paredes del cubo totalmente cerradas y hay una región del espacio que se puede decir sin lugar a dudas que está completamente encerrada dentro del cubo. Vamos a explicar muy rápidamente lo que se hace en este ejemplo. Dice, considere un campo eléctrico uniforme E orientado en la dirección X en el espacio vacío.
como está aquí, ¿verdad? Vean que aquí las flechas de color naranja apuntan todas hacia la dirección que es determinada por el eje X del sistema de coordenadas. Este, Le dicen, un cubo de arista L, ¿verdad? Que cada uno de los lados del cubo mide L, es colocado en el campo orientado como se muestra en la figura 23.9. Encuentra el flujo eléctrico neto a través de la superficie del cubo. Pero claro, el cubo tiene seis superficies, no es solo una, tiene seis, ¿verdad? Seis caras. Aquí la clave que hay que recordar, ¿verdad? Es que el campo eléctrico siempre apunta para el eje X, independientemente de la dirección que tomen las caras en cada uno de sus casos particulares. Para facilitar el cálculo, se le pone a cada una de las caras un número. Tengo la cara número uno, la cara número 2, 3, la 4, bueno, y la 5 y la 6, pero la 5 y la 6 no están representadas aquí, pero simplemente son las que están en estos lados, ¿verdad? Entonces, dan, por ejemplo, la cara número uno tiene una dirección que apunta hacia afuera del cubo, pero apunta hacia el eje X negativo, ¿verdad? Eso quiere decir que la cara número uno es completamente opuesta a la dirección hacia la que apunta el campo eléctrico. Pero por otro lado, la cara número 2 apunta en la misma dirección que el campo eléctrico, porque la cara número 2 sí apunta hacia la dirección positiva del eje X. Por otro lado, las caras 3 y 4 que apuntan hacia el eje Y, ya sea hacia arriba o hacia abajo, son perpendiculares al campo eléctrico, forman un ángulo 90 grados con el campo eléctrico. Entonces, cuando yo calculo el flujo eléctrico que produce cada una de estas caras, me veo obligado a observar que la cara número uno necesariamente debe llevar un coseno de 180. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el vector de área A1 es opuesto al vector de campo eléctrico. Entre los dos se forma un ángulo de 180 grados. Y el coseno de 180 es conocido por ser igual a -1. Entonces, al final, el flujo eléctrico de la cara uno es menos E por A y el área de la cara es simplemente L cuadrado. Aquí se imprimió mal el carácter de L, ¿verdad? Pero esto que está aquí es una L cursiva. Con la cara número 2 lo que se hace igual, la única diferencia es que el ángulo es igual a cero, porque el ángulo que se forma entre el campo eléctrico y el área es 0 grados, y eso da como resultado que el flujo sea positivo, es igual a más E por A. Pero con las caras 3 y 4 y 5 y 6 como el ángulo es de 90 grados, recordemos que el coseno de 90 es igual a cero y por lo tanto las caras 3, 4, 5 y 6 no aportan absolutamente nada al flujo eléctrico. Son contribuciones iguales a cero. Entonces, a la hora de sumar todo, se cancela la contribución de la cara uno con la de la cara 2 que son iguales, pero de signo opuesto, y todas las demás que eran iguales a cero no aportan nada. Y al final el flujo total es igual a cero. Que esto puede parecer algo muy importante y que luego vamos a tener que explicar cuando veamos bien la ley de Gauss. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien, muy bien. Ahora sí, la ley de Gauss propiamente dicho. La ley de Gauss es una fórmula que no es para nada obvia, para nada, y se puede obtener como resultado de un teorema de cálculo vectorial que también se le atribuye a Gauss, que justamente Gauss trabajó en este teorema con el propósito de demostrar que se puede aplicar al estudio de los campos eléctricos. Entonces, lo que dice, bueno, la forma en que nosotros típicamente introducimos el teorema de Gauss es de la siguiente forma. Digamos que tenemos un campo eléctrico que es producido por una partícula Q de signo positivo, ¿ok? Esta Q es una carga positiva. Y digamos que nosotros vamos a construir una superficie imaginaria alrededor de ella. A esta superficie imaginaria se le llama la superficie gaussiana, porque se utiliza para calcular el teorema de Gauss. La superficie gaussiana puede tener cualquier forma. En este caso, por simplicidad, vamos a decir que la superficie gaussiana es una esfera, con un radio R que se forma en torno a la partícula cargada con carga Q.
Y además, la superficie gaussiana, es importante notarlo, tiene que ser cerrada. Una esfera es cerrada, así que puede ser usada como superficie gaussiana. Entonces vamos a calcular el flujo eléctrico para esta partícula de carga Q. El flujo eléctrico entonces es igual a la integral cerrada del campo eléctrico punto dA. ¿Ok? Se escribe así. Sabemos que el campo eléctrico que produce la carga puntual es igual a K por Q entre R al cuadrado, donde R representa una distancia arbitraria con respecto a la carga. Pero bueno, el campo eléctrico es un vector, ¿verdad? Y como es un vector, sabemos que es un campo eléctrico que tiene una dirección radial. Apunta hacia afuera de la partícula. Cuando ustedes ven el campo eléctrico que produce esta partícula puntual, si la partícula verdaderamente es puntual, ¿verdad? Entonces debería ocurrir que el campo eléctrico, siempre que atraviese la esfera, en cualquier lugar que atraviese la esfera, va a producir una flecha que en teoría forma un ángulo de 90 grados, eh, forma un ángulo de 90 grados con la esfera. Aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados, aquí también hay 90 grados. Pero recuerden que lo importante no es realmente el ángulo que forma la flecha de campo eléctrico con la superficie, sino más bien con el vector de superficie. El vector de superficie podemos tomarlo como una flecha que en todos los puntos es paralela al campo eléctrico, porque siempre apunta hacia afuera, ¿verdad? Y eso quiere decir que en todos los puntos de la esfera, el ángulo que se forma entre el vector de campo eléctrico y el vector de superficie va a ser igual a cero, lo cual aporta una ventaja muy importante, porque sabemos que el coseno de cero es siempre igual a uno, ¿verdad? Y además, por simetría, ¿verdad? Esto es más bien un argumento de simplicidad o de plausibilidad. Por simetría, vamos a suponer que el campo eléctrico es, como es radial, ¿verdad? Se supone que debe tener la misma magnitud en todos los puntos de la esfera. Por ejemplo, no hay ninguna dirección que sea la dirección preferida o la dirección preferencial. Yo no podría suponer que el campo eléctrico tenga una magnitud más grande en el polo norte que en el polo sur, porque no hay ninguna razón para suponerlo. No hay nada especial en el polo norte y no hay nada especial en el polo sur. Entonces, en teoría, el campo eléctrico debería tener siempre la misma magnitud en todos los puntos. Entonces, lo que eso me lleva, ¿verdad? Es a decir que el flujo eléctrico es igual a la integral de K por Q entre R al cuadrado de A. Pero como R es constante sobre la esfera, R se puede tomar como una constante de integración y puede salir de la integral. Entonces esto es igual a K por Q entre R al cuadrado por la integral del área, y el área de una esfera es 4pi por R al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto es igual a K por Q por 4pi R al cuadrado sobre R al cuadrado. Y lo que es importante de observar aquí es que yo puedo cancelar R al cuadrado arriba y abajo, ¿verdad? Y por lo tanto, el flujo eléctrico es igual a K por Q por 4pi. Ahora, este resultado es destacable porque no depende de R, ¿ok? Lo que eso quiere decir, en otras palabras, es que el flujo eléctrico que produce esta partícula puntual no depende realmente del tamaño de la esfera. La esfera podría medir unos cuantos milímetros o podría medir varios años luz de distancia de radio, y aún así eso no va a afectar el flujo eléctrico porque el flujo eléctrico no depende de R, ¿verdad? Solo depende de una cosa, depende de la carga eléctrica, depende de Q. O sea, depende también de la constante de Coulomb, pero la constante de Coulomb, como es una constante fundamental de la física, no me dice absolutamente nada nuevo. Siempre va a valer lo mismo, ¿verdad? Pero en cambio, el flujo eléctrico sí depende de la carga Q,
que es lo que aparece aquí en este resultado, ¿verdad? Normalmente, cuando nosotros estamos haciendo problemas con la ley de Gauss, utilizamos una convención distinta. En lugar de hablar de la constante de Coulomb, utilizamos otra cosa que se llama eh, la permitividad eléctrica del vacío. Decimos que K es igual a 1/4 pi por epsilon sub 0. Que por definición, eso quiere decir que epsilon sub 0 es igual a 1/4 pi por K, ¿verdad? Pero entonces, la ecuación de Gauss al final me dice que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Y ese resultado no depende, como acabamos de ver, no depende del tamaño de la esfera, no depende del radio, ¿verdad? Como vimos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, lo que no es obvio, digamos, y lo que no vamos a demostrar aquí, porque es una demostración bastante tediosa y técnica, digamos, es que esta ecuación que está aquí, la fórmula a la que llegamos, es válida incluso para superficies que no sean esferas. O sea, la superficie que usamos puede haber tenido forma de papa, digamos, forma de óvalo o forma de cubo, lo que sea, y este resultado sigue siendo válido. Es decir, lo que me dice es que el flujo eléctrico no depende de los detalles particulares de la superficie gaussiana. Si es una esfera, si es un cubo, si es un elipsoide, ¿verdad? No importa. De lo único que depende es de Q. Y Q es entonces la carga encerrada en el interior de la superficie gaussiana. ¿Ok? Pero vean esto. La carga no se refiere a la carga que hay en el espacio como tal, se refiere solamente a la carga que está dentro de la superficie gaussiana. Veamos algunos ejemplos para entender a qué se refiere esto. Profe, Por una ejemplo, pregunta. sí, No, no depende de la forma, pero sí tiene que ser una forma cerrada, ¿verdad? eso es importante. Si la superficie está abierta, no se puede aplicar, porque ahí habría, digamos, habría un problema de definición de cómo planteamos el problema. Tiene que ser cerrada. O sea, tiene que ser Ok, cerrada porque tenemos que utilizar el concepto de carga encerrada, ¿verdad? Una carga eléctrica puede estar dentro de la superficie o afuera, ¿verdad? Pero para poder estar seguros de que está dentro o de que está afuera, tenemos que tener la superficie completamente cerrada, porque si tuviera un hueco, pues ahí se pierde, digamos, el concepto de adentro y afuera, ¿verdad? En teoría. Por ejemplo, en esta figura de acá, en la figura 23.12, aparece una carga eléctrica, pero esta carga está afuera de la superficie gaussiana, totalmente afuera, ¿verdad? Entonces, independientemente de los detalles de esta superficie gaussiana, de la forma que tenga, yo sé automáticamente que el flujo total va a ser igual a cero, porque adentro no hay ninguna carga encerrada, es automáticamente igual a cero. También, por ejemplo, tenemos la figura 2313, donde hay una superficie S, S' y S2'. El flujo eléctrico de S es igual a Q1 entre epsilon sub 0, porque Q1 es la única carga que está dentro, ¿verdad? Y no hay otra. El flujo eléctrico de la superficie S' depende ahora de dos cargas, depende de Q2 y de Q3, ¿ok? Q2 es positivo, Q3 es negativo, hay que tener cuidado con los signos, ¿verdad? Pero entonces el flujo eléctrico va a ser automáticamente Q2 más Q3 entre epsilon sub 0. Y aunque Q4 se encuentre cerca de la superficie, no está dentro, está afuera, ¿verdad? Y eso quiere decir que Q4 no aporta nada al flujo eléctrico, no hace nada. Y claro, para la superficie S2', esta que está aquí, ¿verdad? Como no hay ninguna carga adentro, automáticamente decimos que el flujo me va a dar cero. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda?
Todo bien, profe. Muy bien, muy bien. Eh, sí, ahí está grabando, muy bien. Entonces, bueno, hemos visto que el flujo eléctrico solo depende, o sea, el cálculo del flujo eléctrico solo depende de las cargas que están adentro, ¿verdad? Claro, eso no me dice realmente cómo calcular el campo eléctrico, ¿verdad? Lo único que me dice es que el flujo total va a tener que ser igual a una fórmula que depende de las cargas encerradas y de nada más. Esa observación, digamos que no es para nada obvia, y no es obvio, digamos, por qué es importante. Sin embargo, al final vamos a demostrar que es una observación muy útil para calcular campos eléctricos. Esto fue descubierto por Carl Friedrich Gauss, ¿verdad? Que según muchas personas es probablemente el matemático más importante de toda la historia y también de la física, ¿verdad? Porque en aquel entonces él hizo muchas contribuciones muy importantes a la física. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo es que se puede aplicar la ley de Gauss a algunos problemas típicos, ¿verdad? Importantes. El primer ejemplo que vamos a ver es la distribución de carga para una simetría esférica, ¿ok? Entonces, este ejemplo, el ejemplo 23.6 dice, una esfera aislante con radio A tiene una densidad de carga volumétrica de uniforme ρ y tiene una carga positiva Q. Dice, calcule la magnitud del campo eléctrico en un punto fuera de la esfera. Eso es muy fácil, pero vamos a explicar qué es lo que sucede en ese caso. Ahora bien, me dicen que es una esfera sólida aislante, ¿verdad? Sólida quiere decir que no es un cascarón, o sea, que no es como la cáscara de un huevo que tiene, que por dentro está vacía, ¿verdad? Pero por fuera no se ve. La sólida es que estamos totalmente seguros de que por dentro está llena de carga eléctrica. Y cuando me dicen que es aislante, ¿verdad? Esa palabra a veces puede llevar a la confusión. Cuando uno dice que algo es aislante, por alguna razón la gente a veces se imagina que aislante significa que no tiene carga eléctrica, pero no, eso no es. Aislante quiere decir simplemente que no permite que la carga se mueva sobre él, ¿verdad? Si la esfera fuera conductora, o sea, si fuera metálica, digamos, las cargas eléctricas intentarían separarse lo más posible las unas de las otras por la repulsión electrostática entre ellas. Pero como la esfera es aislante, no permite que las cargas se muevan y por lo tanto están obligadas las partículas cargadas a permanecer en el lugar donde están. Entonces, el hecho de que sea aislante es una garantía de que las cargas no se van a mover, de que van a estar en el lugar donde están desde el puro principio. Ok, entonces, cuando uno calcula el campo eléctrico que produce una esfera, ¿verdad? Este problema se puede separar en dos. Podríamos estar interesados en calcular el campo eléctrico que se produce dentro de la esfera o el que se produce afuera de la esfera. Vamos a ver que en un caso y en otro, la ley de Gauss nos da una fórmula diferente. Vamos a empezar primero con el caso en que queremos calcular el campo afuera de la esfera. Perdón. Cuando tenemos un problema de la ley de Gauss, ¿verdad? La clave siempre consiste en definir una superficie gaussiana apropiada. Y las superficies gaussianas son superficies imaginarias, ¿verdad? Que en principio deben tener una geometría que refleje este, el comportamiento del campo eléctrico que produce esta distribución de carga. Como la superficie es como el cuerpo es una esfera, ¿verdad? Y es una esfera uniforme, entonces yo supongo, o yo doy por un hecho de que el campo eléctrico que produce esta esfera debería apuntar de manera radial, ¿verdad? O sea, que no tiene ninguna dirección preferida. No hay nada especial que apunte para arriba o que para abajo, izquierda o derecha, o sea, que hacia todas partes se ve igual, ¿verdad? Y entonces, cuando yo sé que se ve igual en todas direcciones, algo así, ¿verdad?
yo puedo considerar tomar una superficie gaussiana que tenga forma de esfera. La superficie gaussiana va a ser una esfera de radio R minúscula, ¿verdad? Donde R minúscula en este caso es más grande que A. Y A corresponde con el radio físico de la esfera. Esa A me mide el tamaño que tiene realmente la esfera, pero R es una superficie gaussiana de tamaño arbitrariamente grande. ¿Ok? Entonces, la ley de Gauss me dice que el flujo eléctrico va a ser igual a la integral cerrada del campo producto punto de A, ¿verdad? Y, y esto es igual a E de A, porque estoy suponiendo que las líneas de campo eléctrico en todos los lugares forman siempre un ángulo de 90 grados con la superficie gaussiana. Y esto tiene que ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub cero. ¿De acuerdo? Como el campo es constante, sale de la integral. Y esto simplemente es la integral del área, que el área de una esfera es 4 pi r al cuadrado. Entonces, llegamos a la conclusión de que el campo eléctrico tiene que ser igual a Q entre 4 pi epsilon sub 0 entre r al cuadrado. Que esto es exactamente igual que el campo eléctrico que produce una carga puntual. Ustedes lo ven, ¿verdad? Porque es el campo, ese campo termina siendo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Depende de 1 entre r al cuadrado. Pero la salvedad es que esta fórmula solo se puede aplicar cuando esta R minúscula es más grande que A. O sea, solamente se aplica para puntos que están afuera de la esfera. Cuando estamos en puntos dentro de la esfera, suceden cosas distintas, más interesantes, de hecho. Ya no me va a dar el mismo resultado que me da para la partícula puntual. Entonces, ahora el siguiente ejemplo es, bueno, haga lo mismo, pero asumiendo que el punto está dentro de la esfera. Es decir, para R's menores a A. Entonces, aquí la clave es que para el segundo ejemplo, también tomo una superficie gaussiana de radio R, pero ahora, este, hago la salvedad de que la R minúscula tiene que ser menor que el radio de la esfera. Es decir, esta R minúscula es menor que A. De la misma forma, como se trata de una distribución esférica de cargas, yo puedo partir del supuesto de que el campo eléctrico es constante y apunta radialmente hacia afuera, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago eso, puedo aplicar de nuevo la ley de Gauss y decir, bueno, el flujo eléctrico es igual a la integral de E por dA, que esto sigue siendo igual a E por 4 pi por r al cuadrado, porque E es la magnitud del campo eléctrico y 4 pi por r al cuadrado es el área de la esfera. Pero aquí el cambio que se hace es que ahora la carga que se pone es la carga encerrada, ¿verdad? Es decir, yo tengo que irme al dibujo y calcular cuánta carga se encuentra encerrada por la superficie gaussiana. Y esa carga no es la carga de toda la esfera. De hecho, ahora esa carga tiene que ser menor a la carga de toda la esfera, porque estamos considerando solamente la carga que se encuentra dentro de una región dentro de la esfera. Así que, ¿qué es lo que se hace? Bueno, es muy simple. Como yo conozco la densidad volumétrica, yo puedo decir que la carga encerrada es simplemente la densidad por el volumen encerrado. Y el volumen encerrado es 4 tercios de pi por r a la 3, ¿verdad? Pero ojo, esta r a la 3 no es lo mismo que el radio de la esfera, ¿verdad? Es el radio de la superficie gaussiana. La densidad de carga siempre es constante, siempre es la misma. Entonces, siempre es igual a Q entre el volumen total de la esfera, es igual a Q entre 4 tercios de pi por a la 3, donde A es el radio de la esfera. Entonces, cuando yo combino todo esto, me queda que el campo eléctrico es igual a la carga interior, digamos, aquí en el libro le ponen Q int,
donde la int se puede entender como interior o interior, ¿verdad? Entre 4pi epsilon sub 0 r a la 2. Y luego cuando yo cambio la carga encerrada por esto, ¿verdad? Vemos que se hace una cancelación, pero no total. Yo puedo cancelar el 4, el pi, perdón, puedo cancelar el 4 con el 4, el pi con el pi, y también puedo cancelar este r al cuadrado con un r al cuadrado de arriba, pero me sigue quedando un r arriba, ¿verdad? Entonces, ahora el campo eléctrico ya no decae con el inverso del cuadrado de la distancia. Ahora el campo eléctrico más bien aumenta con la distancia, crece linealmente. Entre mayor es la distancia con el centro, más grande es el campo eléctrico, pero solamente en la medida en que esta R sea menor que A, ¿verdad? Para R's mayores que A, aplica la fórmula que vimos antes en la que el campo eléctrico decae con el inverso del cuadrado de la distancia. Luego se sustituye esta ρ por la carga y finalmente queda esta fórmula de aquí, ¿verdad? Entonces aquí el campo eléctrico crece con R. Perdón. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Bueno, que para puntos que se encuentran en el interior del campo eléctrico, vemos que el campo eléctrico crece linealmente con la coordenada R, ¿verdad? Pero para puntos que se encuentran afuera de la esfera, vemos que el campo eléctrico decae con el inverso del cuadrado de la distancia. O sea, decae con R al cuadrado. Entonces, al principio crece, ¿verdad? Alcanza el punto más grande cuando se encuentra exactamente sobre la superficie de la esfera y luego decae con el inverso del cuadrado de la distancia. Y bueno, eso lo convierte en un problema más interesante y más complicado que el de una partícula puntual, ¿verdad? Definitivamente. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Todo bien, muy bien. El otro ejemplo importante que se ve es el de una distribución cilíndrica. Vamos a ver el del cilindro y luego vamos a ver más adelante el de la superficie plana. Entonces, en el caso del cilindro dice, encuentre el campo eléctrico a una distancia r de una línea de carga positiva de longitud infinita y carga constante por unidad de longitud lambda. Y aquí algo que es muy importante es esta palabra de aquí. Le dicen que la línea de carga es infinita. Obviamente, en la vida real, tal cosa no existe, ¿verdad? O sea, no hay nada que sea infinitamente grande. Cuando decimos que es infinita, lo que queremos decir en realidad es que es muy larga, ¿verdad? Y el hecho de que sea muy larga aporta ciertas ventajas que me ayudan a simplificar el cálculo. Si yo considero que la línea de carga no es larga, que es corta, digamos, eso me complica mucho el cálculo porque hay que tomar en cuenta algunas irregularidades, pero cuando la línea es muy larga, eso no pasa. Entonces, em, para comenzar, vamos a considerar esta línea de carga como esta línea de color rojo, ¿ok? La línea de carga, a nivel fundamental, podemos pensar que se comporta como si fuera un montón de partículas cargadas que se encuentran la una después de la otra, ¿verdad? Así como un montón de partículas con carga Q. Este, en este caso, ¿verdad? Este problema tiene evidentemente una distribución cilíndrica. De la misma forma en que el problema de la esfera tenía una distribución esférica, ¿verdad? La línea de carga tiene una distribución cilíndrica. Y por lo tanto, como es cilíndrica, es razonable pensar que el campo eléctrico apunta siempre hacia afuera del cilindro, cilíndricamente, ¿verdad? Haga la redundancia. Ahora, ¿por qué es que era importante suponer que la línea era infinitamente larga? Bueno, si la línea no fuera infinitamente larga, yo podría esperar que hubieran contribuciones del campo que apunten hacia arriba o que apunten hacia abajo, ¿verdad? Y esas líneas de campo torcidas, digamos, es lo que me complica el problema, porque yo no puedo
tomar, digamos, una superficie gaussiana que sea tan sencilla como un cilindro para estudiarlo. Pero cuando, perdón, cuando yo tengo una línea infinitamente larga, ¿verdad? Se supone que en principio el campo eléctrico siempre apunta radialmente hacia afuera. No importa en qué punto de la línea me encuentre, siempre apuntará hacia afuera. Porque como la línea es infinitamente larga, no hay ninguna dirección preferencial, ¿verdad? Ni para arriba ni para abajo. Siempre es igual, apunta radialmente para afuera. Entonces aquí la clave es que nosotros, a la hora de aplicar la ley de Gauss, decimos entonces, el flujo eléctrico es igual a la integral cerrada del campo por el dA, ¿verdad? Y como estoy suponiendo que el campo respeta la simetría cilíndrica, yo puedo tomar que esto simplemente es E por A, ¿verdad? Donde es el campo eléctrico y E es la superficie de cilíndrica gaussiana. Claro, la superficie de la superficie de un cilindro sería entonces E por 2πr por L. ¿Ok? ¿Por qué 2pi por R por L? Bueno, porque aunque la línea de carga sea infinitamente larga, la superficie gaussiana no es infinitamente larga. La superficie gaussiana tiene un tamaño finito L, este que está aquí, ¿verdad? Y entonces esta superficie que estoy calculando corresponde solamente con la superficie lateral del cilindro. En otras palabras, estoy ignorando deliberadamente la contribución que pueden aportar las tapas laterales del cilindro, tanto la de arriba como la de abajo. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida en que yo acepte la suposición o la aproximación de que la línea de carga es infinitamente larga, yo puedo simplemente decir que esas caras no aportan nada al flujo eléctrico, ¿verdad? Claro, si la línea de carga fuera finita, si no fuera infinita, ahí sí, esas líneas de carga sí afectarían el flujo eléctrico. Pero en la medida en que yo supongo que la línea de carga es infinita, las puedo ignorar. Y esto, entonces, ¿verdad? Según la ley de Gauss, es igual a la carga encerrada entre epsilon sub cero. ¿Ok? ¿Cuánto es la carga encerrada? Muy fácil. Es simplemente multiplicar la densidad lineal de la línea de carga por el largo del cilindro L, ¿verdad? Entre más largo sea L, más grande va a ser la carga encerrada. Claro, si L fuera infinitamente largo, o sea, si la superficie gaussiana fuera infinitamente grande, por lo tanto la carga encerrada también tendría que ser infinita. Pero nosotros asumimos que la superficie gaussiana no es infinitamente larga, es solamente de un largo L. Entonces, al final me va a quedar que este E por 2πr por L va a ser igual a lambda por L entre epsilon sub cero. Claro, cuando uno plantea el problema, uno podría preguntarse, ¿será que estoy tomando el largo correcto? ¿Cómo sé cuál es el largo correcto? Bueno, al final eso no importa, porque esta L que está aquí, podemos ver que se cancela, porque aparece a ambos lados de la ecuación, ¿ok? Y por lo tanto, el campo eléctrico sería simplemente lambda entre 2pi por epsilon por R, ¿verdad? Entonces, lo que hace interesante el problema de la línea de carga es que el campo eléctrico ya no decae con el inverso del cuadrado de la distancia, solamente decae con el inverso de la distancia, o sea, depende de uno entre R. Aún así, el campo eléctrico se debilita con la distancia, pero no decae tan deprisa como si logra decaer el campo que produce una partícula puntual. De acuerdo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta?
Hasta el momento todo bien, bro. Todo bien, muy bien. Y por último, tenemos el ejemplo de un plano de carga. Dice, encuentre el campo eléctrico debido a un plano infinito de carga positiva con densidad de carga superficial sigma. Aquí también la clave consiste en asumir que el plano es infinito, ¿verdad? Igual, no existen, en la vida real no existen los planos infinitos, ¿verdad? Pero yo puedo suponer que hasta cierto punto este plano se comporta como si fuera infinito, porque es muy grande, ¿verdad? Entonces aquí lo que se utiliza, digamos, es lo siguiente. Bueno, para la superficie, para la esfera de carga usamos una superficie gaussiana esférica, ¿verdad? Para la línea de carga usamos una superficie gaussiana cilíndrica. Ahora la pregunta es, para una distribución plana, ¿qué se tiene que usar? ¿Qué figura se debe usar? Se utiliza lo que en inglés se llama una pillbox, o una caja de píldoras, digamos. La idea es que ustedes tomen una superficie que tenga un área A. Podemos imaginarnos que es como un pequeño cilindro, aunque en realidad eso no es tan importante. Podría ser cuadrada, podría ser triangular. Lo único importante es que esta área A se encuentre se encuentre paralela al plano de la placa. En la medida en que yo suponga que la placa es infinitamente grande, ¿verdad? Yo puedo suponer que el campo eléctrico debería apuntar perpendicular al plano, ¿verdad? Y por lo tanto, la única cara o la única superficie de la superficie gaussiana que contribuye al flujo eléctrico es la cara de área A, ¿verdad? Y por lo tanto, el flujo eléctrico total va a ser igual a 2E por A. ¿Por qué este 2? Porque aquí hay que tomar en cuenta también la contribución que proviene del otro lado de la placa, ¿verdad? Hay un campo que apunta para la izquierda, cuando estamos a la izquierda de la placa, y hay un campo que apunta hacia la derecha, cuando estamos a la derecha de la placa. Y la carga encerrada simplemente es sigma por el área de la placa, ¿verdad? Eso es todo. Aquí lo interesante, entonces, es que el área aparece a ambos lados. Y eso quiere decir que el campo eléctrico es sigma entre 2 epsilon, este que está aquí. Ahora, ¿qué tiene este campo interesante? Hayamos visto que para una partícula puntual, el campo eléctrico decae con el inverso del cuadrado de la distancia, ¿verdad? Se debilita. Entre más sea la distancia, más débil va a ser el campo eléctrico. Para la superficie o para la línea de carga puntual, hayamos visto que el campo eléctrico decaía con el inverso de la distancia. ¿Qué pasa con este caso? Bueno, vemos que la fórmula del campo eléctrico no depende de ninguna coordenada. No depende de R, por ejemplo, o no depende del eje X o del eje Y. Lo que esto quiere decir entonces es que el campo eléctrico es constante y uniforme y no se debilita con la distancia. Entonces, no importa qué tan lejos nos encontremos de la placa, el campo eléctrico siempre va a tener el mismo valor, sin importar qué tan lejos estemos. Obviamente en la vida real esto no pasa, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque en la vida real no existen las placas infinitamente largas, infinitamente grandes. Conforme yo me voy alejando de la placa, ¿verdad? Y voy viendo que la placa no es realmente infinita, yo me doy cuenta de que se dejan de cumplir los supuestos que yo asumí para calcular esto. Y en cierta forma, ¿verdad? Cuando yo me alejo mucho de la placa, yo puedo considerar que a una distancia muy grande de la placa se comporta como una partícula puntual. Y yo debería observar que en ese momento el campo eléctrico debería de quedar con el inverso del cuadrado de la distancia. Podríamos en este caso hacer una analogía gravitacional, ¿verdad? Nosotros sabemos que la Tierra no es plana, ¿verdad? Pero
cuando nosotros vemos la Tierra desde nuestros ojos, ¿verdad? Sobre nuestra cabeza, parece, parece que la Tierra se ve plana, ¿verdad? A nivel local. Entonces, si yo me subo a un edificio muy alto, a un edificio de 10 pisos, por ejemplo, yo, en teoría, ¿verdad? Debería observar que la gravedad de la Tierra es igual en el primer piso que en el piso 10. Lo que eso quiere decir es que la gravedad aparenta que no depende de la distancia o no depende de la altura. Pero si yo me monto en una nave espacial y viajo a la órbita terrestre y me alejo tanto de la Tierra como para poder apreciar que la Tierra no es plana, sino que es esférica, en ese momento yo me doy cuenta que la gravedad sí decae. La gravedad no es la misma a nivel del suelo que a la altura, por ejemplo, de la Estación Espacial Internacional, que se encuentra muy alto, ¿verdad? Entonces, la Tierra se comporta como una placa plana, pero solamente en la escala en que yo veo que la Tierra parece que es plana. Pero conforme me voy alejando de la Tierra y voy viendo, ¿verdad? Que la Tierra no es plana, sino que es esférica, entonces ahí voy viendo que la gravedad también se va convirtiendo poco a poco de una gravedad constante, ¿verdad? A una gravedad que decae con el inverso del cuadrado de la distancia. ¿De acuerdo? Eh, ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien, profe. Muy bien. Y bueno, ya con esto entonces, pues damos por concluido los contenidos del tema de ley de Gauss. ¿Alguna duda adicional? ¿Preguntas, dudas? No, no, todo bien, todo bien. Va bien, muy bien.